No puede romper el protocolo cuando lo considera conveniente, siempre con el afán de lucir más el acto. Bueno, Paco de Lucía está suponiendo para Algeciras un cúmulo de sensaciones, de vibraciones, de vivencias muy dispares, muy distintas y todas en positivo. Todas en positivo, es decir, que nos está enriqueciendo a todos, está haciendo que la gente creativa y los artistas se quieran estar en Algeciras en los momentos cumbre. Creo que estamos sacando lo mejor de nosotros mismos. Es una de las mejores excusas para poner en valor a nuestros grandes artistas. De hecho, el domingo pasado el escenario vibraba de 47 artistas, José Luis, más o menos 47, Pilar, ¿no? La delegada de Cultura, 47 artistas encima de las tablas, todos de la tierra, algunos presentes en esta sala. Fue una obra maravillosa del maridaje entre Camarón y Paco de Lucía, entre Paco de Lucía y Camarón, con unos bailes, con unos cantes, con unos toques maravillosos, donde el colofón fue una piña de los artistas algecireños, donde en ese hermanamiento, en ese gran abrazo multitudinario, de pronto del centro de ese abrazo, una guitarra empezó a flotar y subió al cielo. Creo que nos está haciendo Algeciras que saquemos, hasta los que no sabemos de nada, como yo, que no sé absolutamente de nada, sea capaz de a veces tener una frase bonita. Nos están guiando por las cosas, por los caminos que tenemos que recorrer, por las sensaciones que tenemos que conocer, por la cultura que nos tenemos que acercar. Y además contamos con lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entre lo mejor de lo mejor de lo mejor está Curro, su hijo. Quiso aquí en Algeciras presentar su trabajo tan maravilloso en torno a la figura de Paco de Lucía. Sigue apostando por la tierra que le acoge con cariño, que es Algeciras. Nos apoya, nos ayuda, él y sus hermanas están con nosotros orientándonos para hacer las cosas bien. Procuramos no dar un paso que sea medio importante sin antes consultar con los amigos de Paco, con los amigos de la infancia, con su familia. Así fue desde el primer minuto, desde el primer momento. Ramón nos ayudó, nos apoyó, nos orientó, nos aconsejó, nos guió en los momentos más críticos. José Luis Lara, donde en esa desorientación por ese shock tan tremendo de que Paco había fallecido, donde de madrugada no te lo creías, donde yo iba camino de votar los presupuestos generales del Estado, donde de pronto fue un auténtico disparate desde la madrugada, donde empiezas a primero decir, pero es verdad, o esto es una falsedad, o esto es un bulo, pero esto de verdad ha ocurrido. Y cuando se va confirmando camino de Madrid, hace que yo dé la vuelta, porque veía que hacía falta estar aquí para empezar a hacer las cosas con la grandeza de ser la ciudad que le acogía con el cariño. Y la ciudad lo acogió con dolor, lo acogió con pena, lo acogió porque su hijo había muerto. El hijo más famoso, más conocido de Algeciras había muerto, y sin una enfermedad previa, con lo cual todo el choque es mucho mayor. Bueno, esas horas tenían tantas vivencias y tantos recuerdos que parecen días, y Algeciras se volcó, Algeciras y España entera. Y gracias a Dios no nos equivocamos en cómo había que hacer las cosas, pero no nos equivocamos porque todos tratábamos de preguntar, de pedir consejo, de pedir ayuda. Dando ese paso, que parece que es una eternidad, y solamente han pasado 3 años, en estos 3 años cada vez vamos a más. Cada vez los artistas se convocan con más fácilmente. Es que no hace falta convocarlos. Es decir, Paco, es el aniversario, y ya todos en su agenda se dejan esa fecha bloqueada
para poder estar aquí disfrutando y aportando y engrandeciendo la figura del maestro. Y aquí empiezan a venir gente extranjera, unos a hacer la ruta de Paco de Lucía, otros al mausoleo, los extranjeros especialmente al mausoleo, otros a conocer la trayectoria creativa de Paco de Lucía, donde los nombres que daba a su creación eran rincones de Algeciras. Y para conocer la creación de este maestro hay que ir conociendo algunos rincones de Algeciras. Y si no, no entiendes, si quieres de verdad profundizar en la obra de Paco, no entenderías todos los entresijos donde él creaba esas grandes obras. Y nos encontramos gentes de muy distintos sitios, pero todos queriendo aportar. Guitarristas que no consigues cogerles en ninguna de las maneras a lo largo del año porque están por el mundo dando vueltas, solamente decirle es el aniversario de Paco de Lucía y ellos cierran agenda, bloquean todo lo que tienen, anulan lo que se habían comprometido y están aquí, en la tierra de Paco. Artistas como una chica de Huesca, psicóloga, que ya me dirás tú a mí lo que pueden saber los de Huesca de flamenco, pero es que los de Huesca entienden la guitarra. Es que los de Huesca no les hace falta saber de flamenco, solamente con tener sensibilidad. Los de Huesca, los de Japón, los de China o los de cualquier sitio, todos vienen al calor, a la llamada de Paco de Lucía. Pero a Algeciras no solo le aportó Paco, a Algeciras le aportó la familia Lucía, porque no creo que haya ni en ningún sitio, ninguna familia que tenga tantos artistas, tantos artistas. Yo no conozco ninguna familia de artistas tan grande como los Lucía. ¿Alguien dice que Algeciras es la tierra de los Lucía? Sí, Algeciras es la tierra de los Lucía. Algeciras está creciendo gracias y sigue creciendo gracias a los Lucía. Yo les dejo con Ramón. Fue uno de mis mayores bastones donde apoyarme para no hacer las cosas mal y que Algeciras se avergonzase de que el alcalde se había equivocado tomando decisiones en torno a acoger a Paco de Lucía. Les dejo con los expertos, les dejo con quienes van a glosar la grandeza de los artistas, de la familia, de los Lucía. Pero que también les digo que los Lucía son artistas, pero que los Lucía, si hay algo que les caracteriza, es que tienen un gran corazón. Curro, en nombre de todos, muchas gracias. A todos, gracias. Buenas tardes. De nada, dar las gracias al Ayuntamiento por el acto este de la conferencia sobre la organización de la conferencia sobre la persona de mi padre. Hace como un par de meses o 3 me llamó José Luis Lara para tomar un café y me estuvo comentando un pequeño bosquejo que tenía de lo que iba a ser el festival, de las charlas que se iban a dar, de los cursos que se iban a dar, y me comentó que estaba muy interesado en hacer algo sobre la figura de mi padre, pues porque él era muy amigo de mi padre y quería hacerle algo, pues eso, porque ha sido un guitarrista dentro del flamenco bastante bueno, ha sido un guitarrista acompañando para el cante, ha sido de los mejores que ha habido, y quería hacerle algo. Entonces él me dio varios nombres sobre quién podría ser quien diera la conferencia, y bueno, en cuanto me nombró a Faustino no lo dudé, ¿no? Yo quería que fuera él, porque creo que es una de las personas que más saben sobre flamenco en España y quizá en el mundo, y es un placer escucharlo hablar. Y bueno, pues la verdad que es un orgullo que sea él el que hable sobre mi padre, y bueno, pues que muchas gracias por todo, a él, a Algeciras y al Ayuntamiento y a todos los que están aquí presentes.
Buenas tardes, muchas gracias Ramón. Yo estoy encantado de hablar de una persona que siempre admiré desde que conocí a Paco de Lucía, porque yo la primera vez que vi a Paco fue en el año 73, que regalaban, si comprabas unos pantalones en unos grandes almacenes en Madrid, te regalaban 2 entradas para ver a un tal Paco de Lucía, el año 73, y ahí estaba ya tu padre, ¿no? Y después mi vida, que he tenido la oportunidad de verlos al grupo en Viena, que he vivido muchos años en Austria, siempre que iban allí pues siempre estaba pegado a Paco y a tu padre también, una excelente persona y un gran artista, que voy a glosar con todo el cariño. No sé si soy el más indicado para hablar sobre la figura de Ramón, teniendo personas aquí que lo han vivido tan de cerca, pero bueno, que sepáis que lo he hecho con todo el cariño. Muchas gracias a Algeciras por invitarme, alcalde, a toda la familia, gracias por estar aquí, a todos los amigos. Y vamos a hablar de una persona que, claro, cuando tú te toca en la vida ser hermano de un gigante, quieras por muy grande que seas, que es el caso de Ramón, que era un gran artista, pero claro, ¿quién vas a esperar que va a surgir una figura tan colosal como Francisco Sánchez, ¿no? ¿Quién se iba a esperar? Ni en la misma familia, seguro. ¿Quién iba a decir que el pequeño Paquito se iba a convertir en ese gigante? Cuando me pidieron un título para la charla, pensé en llamar una frase de Ramón, que es: yo me gusta tocar para cantar, que es lo que acabas de decir, ¿no? Yo lo que me gusta es tocar para cantar, porque Ramón era un gran aficionado al cante, y a todos los aficionados al cante que no cantan, lo que más les gusta es coger la guitarra y acompañar el cante, ¿no? Y Ramón conocía todos los cantes perfectamente por la afición que tenía al cante, y por eso los pudo acompañar también, ¿no? Entonces pensé ese, y también pensé en llamarlo, como al finalmente quedó, pues un maestro a la vera de un gigante. En algún sitio de internet he leído a la sombra no, a la vera, porque Ramón siempre estuvo al lado de su hermano. Es muy difícil entender la carrera de Paco de Lucía sin Ramón. Esto cualquier persona que conoce un poco la trayectoria de Paco lo sabe. Ramón estuvo a su lado, también por la edad, casi 10 años mayor que él, y quieras o no, pues de alguna forma Ramón fue un segundo padre para Paco, y más en la vida artística. Cuando salían fuera, el que ejercía de padre pues era Ramón. Y Ramón no solo le transmitía esa seguridad a Paco, sino también el conocimiento de haber estado en el momento justo, en el lugar exacto, como le ocurrió. Ramón es un hijo de la guerra, nace en el año 38, no voy a explicar aquí qué significó para un niño de Algeciras, de una familia humilde, nacer en ese conflicto, ¿no?, tan triste. El hecho es que Ramón se forma en esa España tan dura de buscar la vida. Tuvo la dicha, esa familia, de que Antonio Sánchez Pecino, que si me permite el alcalde, me gustaría que el año que viene se le dedicara unas jornadas a Antonio Sánchez Pecino, porque si hay una persona que ha sido crucial para la carrera de esta familia, ha sido el abuelo de estos chavales, el padre de Paco de Lucía, ¿no? Ha sido fundamental para la carrera, para el flamenco contemporáneo. Es que sin Antonio Sánchez es imposible hablar de Camarón, y es imposible casi hablar de Fosforito y por supuesto de Paco. Entonces creo que merece un homenaje, un recuerdo, unas jornadas, una exposición, algo que seguro que a la familia le va a llenar de alegría también, recordar aquella persona que luchó tanto, con la mira siempre puesta en la supervivencia, porque al fin y al cabo un músico como Antonio Sánchez, que toca la guitarra, que tiene un puesto en el mercado, que busca la vida como puede, pues tocando como se ganaba la vida los flamencos en aquella época, en las fiestas, y te vas y llegas a las 8 de la mañana, habiendo aguantado a lo mejor a un señorito que te ha dado 2 duros, o como aquel que le rompió la guitarra, ¿no? Llegó
Antonio, que contaba siempre Paco, ¿no? Que llegó con la guitarra rota de una fiesta de estas. Entonces una persona que desde tan abajo logró, con aquello que decía Don Poren, el plan maestro, logró que sus hijos fueran todos unos fueras de serie en el flamenco, los que se dedicaron al arte, porque dos no se dedicaron al arte, pero si se hubieran dedicado seguramente lo hubieran alcanzado también, y sobre todo haber sido el padre del guitarrista más importante de la historia. Es que aquí estamos en Algeciras y a veces yo me acuerdo que vi un documental sobre Paco hace mucho tiempo, que alguien le preguntaba a uno: oye, ¿tú sabes que Paco de Lucía es el mejor guitarrista del mundo? Y decía: ¿Paco? Pero si yo lo veo desde chico, hombre, ¿cómo va a ser el mejor? Lo conozco yo desde chico. O sea, a veces la cercanía te nubla un poco la grandeza de estos artistas. Que el hecho de que Paco sea algecireño, y Ramón, y Pepe, esto convierte a Algeciras en una capital mundial del flamenco, que con todo el derecho tenéis que explotar. Pues yo que he vivido en Viena casi una década y he visto como con Strauss han hecho una industria, una auténtica industria, que el problema del flamenco es que está mal visto vivir del arte. Aquí en cuanto hay dinero empieza todo el mundo: no, porque es que tal. No, es muy lícito sacarle provecho laboral también a que viva gente de la figura y que engrandezcan más la figura de Paco de Lucía, que aparte es eterna. Esto es para siempre, esto no es una cosa coyuntural. El referente de Paco de Lucía va a ser para siempre. Bueno, entonces quería insistir en lo que es a la vera y no a la sombra, porque Ramón, la verdad, fue fundamental, porque tuvo también la preocupación y la ocupación de aprender. En aquella época había un guitarrista que era el espejo en el que se miraban todos los guitarristas de flamenco, que era el Niño Ricardo, y el que quería tocar la guitarra en aquella época flamenca tenía que fijarse en Ricardo. ¿Por qué? Porque era de Sabicas, no sabíamos nada aquí. Sabicas se había ido en el 36, encontró a Carmen Amaya en Argentina ya y se quedó en Nueva York y ya no volvió hasta lo que se le invitó después en los 80. Pero Sabicas, que fue también para Paco muy importante cuando descubre a Sabicas, pero el referente de todos estos músicos era Ricardo. Ricardo era un guitarrista excepcional, había acompañado y había grabado con los mejores. Todo el mundo, después de Montoya y Manolo de Huelva, llamaban a Niño Ricardo porque es que era la referencia. Y Ramón aprendió todas, como todo guitarrista de aquella época, el lenguaje de Niño Ricardo para acompañar por todos los estilos. Tú escuchas a Ramón por seguidillas, o lo escuchas por fandangos, o lo escuchas por bulerías, y siempre hay un trasfondo ricardiano ahí, como es natural, como le ocurre a Beethoven con Mozart, o a Schumann con Beethoven. O sea, yo siempre suelo decir que la música ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Aquí está todo inventado. Lo que pasa es que hay ciertas personas en las que cristaliza la sabiduría. Y esto es el caso de esta familia. Parece que vino Dios y les tocó con el dedo y dijo: ustedes vais a ser los que vais a renovar no la guitarra flamenca, sino el flamenco entero. Porque, como decía antes, la figura de Camarón es impensable sin esta familia Sánchez. No sé qué hubiera sido de José Monge si no hubiera sido porque llega a Madrid, se encuentra a Antonio Sánchez, que se preocupa por el niño, que le obliga, porque el flamenco como arte que es muy sacrificado. Para tocar la guitarra como Paco, no es que se te haya posado el Espíritu Santo en lo alto y tú ya eres gran guitarrista, o es que lo llevas en la sangre. No, eso son muchas horas de estudio y muchas horas. Entonces, como decía, Ramón se empapa de Niño Ricardo, y después el destino le lleva a trabajar durante 11 años, nada menos, con quien era la máxima figura del flamenco de aquella época, que precisamente Niño Ricardo le había tocado toda su vida, que era Juan Valderrama, del que se cumplen 100 años de su muerte, de su nacimiento, perdón, este año, y como sabemos todos, está España entera celebrando el centenario de Juan Valderrama, ¿no? Televisión todo el día, películas, exposiciones, o sea, es continuo. Estamos de Juan Valderrama hasta aquí. Hombre,
Juan Valderrama era un auténtico genio del arte. Cuando decía, no, es que los cantes, todos los cantes se los sabía Juan ya. Cuando descubrían un cante, no, este es el cante de Charamusco, ¿no? No, perdón, eso lo grabó hace 27 años Juan Valderrama. No, este es el cante del Porío, no, eso lo grabó ya Juan hace 30 años. Porque Juan era un loco de esto y se aprendía todos los cantes. ¿Dónde mejor fue a aterrizar Ramón que en la compañía de Juan Valderrama? Que hay mucha gente que no lo conoce, a lo mejor piensa que Juan pues era un canzonetista. También se dice de Plácido Domingo, porque Plácido, como canta rancheras, hay algunos enterados que dicen que no, es que él, como tenor no, él sí para las rancheras, no, hombre, por Dios. Plácido canta todo el Wagner, todo el Mozart, todo el Rossini, todo el Bellini, todo el Verdi, todo el Puccini. Y aparte canta rancheras. Pues esto le pasaba a Juan Valderrama, que aparte de cantar todos los cantes, tenía que ganar la vida en una época muy mala, porque hay que pensar que los años 40 y los años 50 fueron muy duros y no te quedó más remedio que hacer concesiones, digamos, de cara a la galería y cantar pues canciones aparte de lo que es el cante flamenco. Claro, Ramón entra ahí cuando tú estás 11 años al lado de una figura que precisamente tu ídolo, que ha sido el Niño Ricardo, toda la música que lleva el espectáculo de Juan Valderrama es de Niño Ricardo. Aunque Ricardo ya no estaba en la compañía, todas las falsetas que se hacían en los espectáculos eran de Ricardo. Y entonces Ramón, con más gusto aún, pues aprende toda esa música, la lleva a un plano tradicional, porque Ramón, por el momento en el que nació, no es lo mismo nacer en el 38 que nacer en el 47, para el flamenco. A la hora de revolucionar el arte, un chaval que nace en el 47, es decir, que en los 60 tiene 14 años, no es lo mismo que una persona que en los 60 ya tiene 25 años, ya está más hecho. Entonces el cambio generacional que hay entre Ramón y Paco, la verdad que proporciona una visión de los estilos de tocar. Decía Ramón que le daba mucha rabia, que le ponía las cosas a Paco y Paco se las cambiaba. Si es que le pongo las cosas y Paco me las cambia. Y decía que le daba rabia, claro, porque Ramón veía a un niño con muy buenas cualidades, que se comía la guitarra, pero claro, él le estaba poniendo una falseta que a lo mejor había aprendido en la última gira, porque claro, Paco era como un pajarito en un nido que está así a que vengan a darle de comer. Y claro, venía Ramón de cada gira con falsetas nuevas y venía con falsetas de Ricardo. Entonces se las ponía al chaval y a Ramón, lo cuenta él, le daba rabia que Paquito se las cambiaba. Claro, Paco tenía en la cabeza esa revolución metida, la sentía en los dedos. De alguna forma el flamenco más tradicional se le quedaba un poquito corto para sus ansias de evolucionar. Por eso Paco logró dar esa vuelta de tuerca tan importante a la música del flamenco, sobre todo a la guitarra. En la mano izquierda, pero también en la mano derecha. Porque muchas veces se habla de la mano izquierda, es decir, las armonías, la melodía, pero también en el ataque. Yo cuando muere Paco, la gran tristeza que tuve, aparte, claro, de la pérdida, es que nunca más iba a poder escuchar la pegada de su toque. Cuando tú escuchas a Paco en disco, eso los tenemos ahí, tenemos los vídeos, pero los que hemos conocido a Paco de cerca, esa pulsación que tenía Paco, ¿no? O sea, afinando, el ataque que tenía con la uña, era de una pegada tal que eso sí que ya no lo vamos a poder tener, nos tenemos que acostumbrar a estar sin esa pegada ya. Entonces, bueno, como decía Ramón, es la fuente que le nutre a este chaval de música, pero Ramón siempre siguió su carrera pensando como pensaban los antiguos, que para tocar de concierto hay que tocar para cantar y hay que tocar para bailar. Decía Paco últimamente en una entrevista antes de morir, bueno, unos años antes, decía, el problema de hoy es que todos quieren tocar como Paco de Lucía.
Claro, Paco lo decía porque yo, que soy profesor en el Conservatorio de Córdoba y tengo a muchos alumnos de guitarra flamenca que quieren ser todos concertistas, y después les dice, ponla al 3 que voy a cantar por soleá, y no saben acompañarte. Y digo, tú no eres guitarrista flamenco, hombre, tú tocas la barrosa, pero tú no tocas flamenco. Tocas la barrosa, que es Misión Imposible 7, pero hay gente que sí, que técnicamente pues puede hacer la barrosa, ¿no? Coges la guitarra, te la estudias, hay partituras además, te estudias la barrosa y tiquitín, y la acabas sacando y la tocas. Pero claro, un guitarrista que tú le dices, ponla al 4, te voy a cantar un taranto, y se te queda así, que no sabe. Es como estos músicos que le quitas la partitura y no saben tocar. Tú no eres músico, tú lees música, pero músico es el que toca. No, es que a mí si me quitas la partitura yo no sé tocar. No, tú no eres músico. Pues en el flamenco eso se traduce a que si tú no sabes tocar para bailar y tocar para cantar, tú no eres flamenco. ¿Quién llega a concertista? El que se ha hecho ese gran bachillerato, que es tocar para cantar y tocar para bailar. Y Ramón, nada más y nada menos, que estuvo con Juan Valderrama, que como os decía, era un auténtico fuera de serie. Y después estuvo con Antonio Ruiz Soler, Antonio el bailarín. ¿Qué mejor escuela puede tener de baile un guitarrista que tocarle al que era el número 1? O sea, Ramón estuvo con los número 1. Si tú ves las compañías y ves la trayectoria de los guitarristas de la generación de Ramón, pocos pueden decir que tuvo la carrera que tuvo Ramón. Lo que pasa es que Ramón, con gran generosidad, sacrificó su carrera y su vida por su hermano. Porque dijo, digo yo, que lo diría, esto no es normal, lo de este niño no es normal. Una cosa es que toques bien la guitarra y otra cosa es que seas Paco de Lucía. Entonces Ramón, poco a poco, y mira que Ramón le tocó a medio mundo, ¿eh? Ramón, vamos, al Niño de Marchena, que era uno de sus ídolos, a la Niña de la Puebla, al Pinto, por supuesto a Valderrama, grabó discos con unos cuantos, con Fernanda, Bernarda, la niña, con el Chato, el Peluso, el Camas, la Susi, Luis de Córdoba, Gabriel Moreno, Curro Utera, Juanito de la Jineta, Juanito Villar, La Perla de Cádiz, Adela la Chaqueta. No sigo porque son... Y por supuesto que fue el guitarrista de José Monge. Ramón es el que le toca la guitarra en los festivales a Camarón durante los 70, los años 70. O sea, cuando Camarón, antes de grabar La Leyenda del Tiempo, le preguntaban a Paco, ¿es verdad, Paco, que La Leyenda del Tiempo es el mejor disco de Camarón? Anda, que preguntarle eso a Paco, que después de haberle hecho 9 discos a Camarón, La Leyenda del Tiempo, y Paco contesta con mucha agudeza, como que le caracterizaba, le contesta, no, es el único que lleva batería. No es el mejor disco de Camarón, es el único que lleva batería. Ahí Paco, no vea, lo dijo todo, sin decir nada, ¿no? La verdad es que el hecho de participar muy activamente con Camarón viene dado a que ahí se juntaron dos planetas, que eran Paco y Camarón. Paco, un loco del cante, Camarón, un loco de la guitarra. Pues imagínate, un loco del cante al lado de Camarón y un loco de la guitarra al lado de Paco. Pues se amaban, se adoraban, es natural. Eso es, artísticamente, ves. Y claro, Paco con sus compromisos acompañó a Camarón, pero poco, pero enseguida es Ramón el que pasa a ser el guitarrista de Camarón. En todos los discos de Camarón está Ramón. En los famosos discos Camarón, con la colaboración especial de Paco de Lucía, está Ramón, aunque no aparezcan los créditos muchas veces. Esto no es cuestión de que se le quisiera ningunear, ni mucho menos. Es la política de las casas discográficas. En general, los guitarristas no vienen casi nunca en los discos.
y si no es por Antonio Sánchez, que dice, mi niño tiene que aparecer ahí, Paquito. Por eso pone colaboración especial, igual que en los discos de Lebrijano, para descanse, igual que en los discos de Fosforito, con la colaboración especial de Paco de Lucía, siempre. Esto es algo que Antonio Sánchez Pecino dice, cuidado, que mi hijo no es un guitarrista que colabora, porque los guitarristas al fin y al cabo eran acompañantes. Si yo digo aquí Edelmiro Arnaltes, posiblemente nadie lo conozca, pues fue durante 20 años el pianista de la Caballé, de Montserrat Caballé. ¿Quién conoce a Edelmiro? Nadie, porque la cantante es la Caballé, que es una fenómena, lo era. En el caso del flamenco pasa lo mismo, es más, la antología de Fosforito con Paco de Lucía, que son 4 volúmenes LP, no aparece Paco. Pero muchas veces no aparece por cuestiones contractuales. Tú tienes exclusiva con Philips y en un disco de Belter tienes que poner Paco de Algeciras, no Paco de Lucía, para que no haya problemas contractuales. Pero en el caso de Ramón no es así, no aparece en los discos porque no se pone, pero uno analiza todos los números que llevan 2 guitarras, es decir, las bulerías, los tangos, todo está Ramón siempre ahí secundando a Paco. Paco, la verdad que empezó su carrera de solista con un guitarrista de Madrid que yo conocí en Viena y trabajé con él en el circo, además, trabajé con los leones y los monos allí, que era Ricardo Modrego. Ricardo Modrego grabó varios discos con Paco. La verdad que Paco, en la guitarra de concierto, no era algo común en España. Tocar de concierto, ¿quién tocaba? Ni Montoya había tocado de concierto. O sea, la figura del concertista de guitarra apenas existía. Sabica sí, porque se había ido a América, pero era una figura que no se conocía. Entonces, Ricardo Modrego es el que de alguna forma le inocula a Paco este sentido de decir, cuidado, que nos juntamos los dos y hacemos aquí maravillas. Eso está hecho en el espejo en el que se miraban, eran Sabicas y Mario Escudero, que era un gran dúo de guitarras en Estados Unidos que grababan y tenían muchísimo éxito. Y Ricardo y Paco hacen ese dúo y salen. Pero llega un momento en que Paco o Antonio Sánchez, no sé quién fue, diría, oye, para que toque Ricardo, que toque Ramón, de solista, porque Ramón puede y vaya si puede. Y ahí están sus discos de Hispanoamérica, los hits estos que tienen con orquesta, varios discos que grabaron desde el 67, que oye, ahí se ve la guitarra de Ramón. Ramón no era un hombre de concierto, Ramón le tocó, de alguna forma, ser el guitarra acompañante de su hermano. Pero claro, a la hora de salir de viaje, ¿quién mejor preferiría a Paquito que llevar a su padre casi? Que era su hermano Ramón, que le había enseñado, que había estado con él, que pues es normal que quieras tener una persona igual que hizo con su hermano Pepe, ¿no? Un grandísimo cantador, que es muy paralelo a lo que le ocurre con Ramón. Pepe, si lo extraemos del ámbito de los Lucía, veríamos que es un otro cantador descomunal, con una carrera como autor y como cantador enorme, pero claro, a la vera de Paco, ¿no? Que es lo que le tocó. Bueno, la verdad es que el tener tanta música en los dedos, decía Ramón, a mí me ha gustado siempre el cante, me encantaría cantar bien. Cuando te gusta tanto el cante, aprendes a cantar su acompañamiento. Esto es lo que os comentaba antes. Ramón le gustaba tanto el cante, porque el cante flamenco, mucha gente se cree, dice, ¿sabes tocar por soleá? Para cantar. Y te dice el guitarrista, sí, sí. Y depende del cante. Porque tú le haces un cante y a lo mejor lo sabe. Pero es que soleares hay cerca de 70 estilos de soleá. O sea, para conocer los estilos de soleá y saber dónde van los acordes, dónde van los dedos, hay que saberse el cante. No llega con, sí, yo sé tocar por soleá, no, yo sé tocar por soleá y sé tocar por el mellizo, por Joaquín de la Paula, por la Serneta, por todos los estilos. Y eso solo te lo da la afición, ser muy aficionado, amar mucho el cante. Entonces es cuando sabes diferenciar la cartagenera de la minera
y sabe diferenciar el taranto de la taranta y saber qué aire hay que darle y qué toque hay que darle. Y eso Ramón se preocupó de aprenderlo por la afición tan grande que tenía, y también porque en un guitarrista de aquella época o te sabías los cantes o no comías, porque el trabajo de un guitarrista no era de concertista ni de músico de estudio, sino que era tocar en las fiestas, tocar después ya en las peñas, en los tablaos, en los festivales, ¿no? Decía Ramón: lo mío es tocar para cantar. Yo lo único que he hecho, aparte de lo de Paco, es tocar para cantar. Yo en mi vida he tocado solo, nunca he tocado solo. Lo que pasa es que no podía hacer lo de los festivales de cante y al mismo tiempo lo de Paco. Entonces preferí dedicarme solo a lo de Paco y dejar un poco al lado los festivales. Hoy el guitarrista quiere ser guitarrista, no acompañante. Eso antiguamente era de otra forma. El cantaor ha sido la figura y el guitarrista uno de detrás. Y hoy en día la guitarra se ha puesto en un pedestal, digamos, que todo el mundo quiere tocar solo. Y en realidad como mejor se siente uno es tocando solo, lo que tú sientes. Porque el cantador te dice: tócame despacio, o me has tocado muy ligero, uy, hoy no me has tocado bien. Porque es que los cantadores antiguamente, el día que estos son palabras de Ramón, el día que cantaba bien le decían: joder, qué bien has cantado de maravilla. Y el día que le decían: joder, fulano, no has cantado bien, hoy te he encontrado un poco bajo, enseguida contestaban: joder, es que la guitarra estaba fatal. Siempre le echabas la culpa al guitarrista. Cuando está bien dice: gracias, gracias. Cuando está mal, la guitarra, ¿no? Y esto Ramón lo sabía de sobra, ¿no? Siempre la culpa ha sido para la guitarra. Hoy en día los cantadores tienen que pedirle por favor a los guitarristas las cosas. Antiguamente decían: siéntate ahí, porque sabían el oficio, conocían el oficio. Los que más saben de flamenco son los guitarristas, dice Ramón, y es verdad. ¿Quién va a saber más de flamenco que uno que está acompañando? Porque más incluso que el cantador, que aunque se sabe las melodías y se sabe el cante, bastante tiene el cantador con lo que tiene para expresarlo. Pero el guitarrista, en ese segundo plano, le da una perspectiva al arte, para verlo, para observarlo, que son los que más saben. Un guitarrista de verdad de flamenco sabe más de cante, de baile y por supuesto de guitarra que cualquiera, porque se la saben todas. El guitarrista es el que lleva el peso en un baile. El guitarrista, muchas veces el triunfo de un artista de cante es gracias al guitarrista, pero pasa desapercibido porque está más pues a la vera, ¿no? Un guitarrista se sube al escenario y tiene la obligación de saber acompañar todo lo que el cantador le pida, pero a lo mejor hay un cantador que sabe dos estilos y con eso le basta. De toda la vida ha pasado. Hombre, hay cantadores que están preparados, pero muchos están preparados solo en el cante, a los que le haces cualquier cosa en la guitarra y los descentras. Como le hagas cosas muy bonitas, enseguida saltan. Ese no sabe tocar para cantar. Y el otro que te hace catapum chimpum, dicen: ese es un fenómeno. Ese toca para cantar, para comérselo. Decía Ramón. Te hace catapum chimpum, ¿no? Como diciendo, porque es verdad que hay mucho virguero hoy en día, mucha virguería, y resulta que te ha metido todos los tonos mal. Claro, cuando tú estás cantando, el guitarrista tiene la función y la obligación de llevarte en volandas, de ponerte los tonos justo para engrandecer tu cante. Nada más. Hoy no, hoy los guitarristas empiezan pa, pa, pin, clan, aquí. El do es este. Hay otro do por aquí, pero después se han sacado 7 dos. Se han sacado, los guitarristas que hay aquí lo saben, ¿no? Que hoy puedes poner dos en 18 posiciones. Claro, tú si acompañas una seguidilla, la acompañas por medio. No, hoy te acompañan una seguidilla en el tono de la minera. Y claro, te están dando el tono y tú, ya no, el cantador ya no escucha el tono por medio, que es el que te da a ti la sensación para cantar por seguidilla, o para cantar por tientos, o para cantar por bulerías. El tono por medio. Claro, hoy los guitarristas están con la mano izquierda desaforados y muchas veces meten acordes por querer ser originales, y de tan originales que quieren ser, destrozan el cante. Esto es algo que Ramón era muy consciente de esto. Para cantar hay que ayudar al guitarrista, hay que ponerle los tonos, hay que darle facilidades para que se exprese con la mayor grandeza, ¿no?
Ramón paseó todos los escenarios, todo tipo de vicisitudes que pueda tener un guitarrista de esa época, las vive Ramón. Y en primera división. No era un guitarrista... Claro, muchas veces el hecho de ser hermano de Paco de Lucía, hay gente que ya dice, nada, es hermano de Paco. Ya no hablan de Ramón de Algeciras o de Pepe de Lucía, hablan del hermano de Paco. Se entiende que si es hermano de Paco es un fenómeno, pero es su hermano. Entonces, claro, la talla queda, como decía al principio, un poquito descompensada. Si a Ramón lo extraemos de eso y analizamos exclusivamente su carrera, nos damos cuenta que Ramón era de lo mejor que había en la España de los años 50, 60 y 70 y 80 y 90. Fue uno de los grandes, que sí, que dejó su carrera de guitarrista al dejar a Camarón. A finales de los 70, Paco graba el homenaje a Manuel de Falla, que fue un disco que a él le dio mucho, porque ahí es cuando se junta con el grupo Dolores y aparece Rubén Dantas, que está con nosotros, creo que está estos días aquí, ¿no? Ahora lo veremos. Está Jorge Pardo, está Pedro Rubilar, hay un grupito, y Paco ya va, pues, dándole forma a lo que sería su banda, que fue el Sexteto. Yo recuerdo el Sexteto en Viena. Cuando iban a Viena, llegaban un martes, tenían el concierto el miércoles y siempre tenían que repetir el jueves, porque se quedaban 4.000 personas fuera. Os hablo del Stadthalle o del Oberla, los grandes palacios de deportes de Viena. No en teatros, sino en palacios de deportes. 4.000, 5.000 personas. Entonces se quedaban otras tantas fuera en cada concierto y siempre se quedaban otro día más, hacían un segundo concierto. La verdad que aquella banda, sin desmerecer la que tuvo después, pero aquella banda de Jorge, de Carles Benavent, de Ramón, de Pepe, de Rubén, de Manuel Soler, aquello era una banda de rock and roll. Aquello tú los veías en el escenario y tenía una pegada. El bajo de Carles, esa percusión de Rubén, la flauta y el saxo, ¿no?, de Jorge Pardo. Aquello yo me acuerdo que la gente votaba, como si fuera una banda de rock and roll, por bulerías, que tú decías, hay que ver. El otro sexteto, vamos, el otro grupo que formó después, pues fíjate, Antonio Serrano, ¿no? No se puede tocar mejor la armónica. Y tocar las cosas de Jorge con la armónica, eso, vamos, yo creo que nada más que lo puede hacer Antoñito, nada más. Y bueno, y el Piraña, y te dijo, bueno, estos fenómenos que llevó Paco después. Pero digamos que ya era un grupo, yo creo que Paco forma el siguiente grupo para inocularse de juventud, ¿no? Para llenarse un poquito las baterías, ¿no? Y de gente joven alrededor, que le pegue un poco lo que se estaba haciendo, ¿no? Pues mirándole la mano a Josele también, y viendo, porque estos niños, aunque eran todos hijos de Paco, por así decirlo, pero claro, ya habían buscado sus caminos y la guitarra había avanzado mucho, y a Paco, como natural, le gustaba tener frescura alrededor. Pero aquel sexteto en el que Ramón fue una pieza fundamental en el grupo de Paco, fundamental. No solo como el manager, que no era un manager de buscar los hoteles, ¿no?, sino que era el que mandaba y el que imponía la disciplina. Yo, que estuve muchos años con Antonio Gades, que aquello era como hacer la mili, que éramos 36 en la compañía, yo iba tocando la guitarra con Gades, y claro, digo que era como la mili porque es que la disciplina era la única forma de llevar a 36 flamencos por el mundo. Si no, imagínate. Pues Ramón ejercía un poco, con esa autoridad que le daba el hecho de ser el hermano mayor, tenía pues un poco la autoridad, y se la daban sus hermanos, tanto Pepe como Paco, y por supuesto Carles, Jorge y Rubén, de que era el que mandaba. Y si no es por Ramón, que es el que le dice, Ramón es que era un detallista, como llevaras una camisa, era de los flamencos antiguos. ¿Tú qué sabes cómo vas a salir con la camisa esa sin planchar? ¿Pero eso qué es, hombre? Oye, esos pantalones, ¿tú crees que es forma de presentarse en un escenario?
Esos detalles que son de flamenco antiguo, eso le vino muy bien al sexteto de Paco, y la disciplina que también imponía, de tal hora, en tal sitio, y esto se hace así y nos vamos a tal hora. Porque si tú imagínate en un grupo así, que lo dejas, y ahora que vengan, imagínate los flamencos. Hay anécdotas de Paquito cuando era niño, cuando iba con Gades precisamente en Brasil, de que Pepe decía "a papá vas", porque se juntó con Emilio de Diego y Paco tenía 19 años. Imagínate con 19 años en Brasil, vas a llegar tú a la hora. Y claro, Gades se enfadaba porque le cambiaba la música en cada vez que no le hacía nunca lo mismo. Y Antonio era que había que hacer siempre lo mismo. Tú me tocas así, yo bailo así, no me improvises. Y Paquito no. Y hay unas anécdotas de Pepe que le decía "a papá vas", como chivándose, ¿no? Veremos cuando llegues a España, que vas a ir a papá, porque llegaban siempre tarde. El primer número era el Vito, no tocaba la guitarra, entonces en vez de llegar 10 minutos antes al teatro, llegaban justo cuando estaba el Vito. Y Pepe "a papá vas, a papá vas". La carrera discográfica de Ramón, pues Carmen Moreno, El Chato de la Isla, Gaspar de Utrera, Sordera, por supuesto con Pepe, las canciones andaluzas para dos guitarras, que es el disco este del 67, que es quizá de lo mejor que grabaron juntos, Paco y Ramón. Paco de Lucía y Ramón de Algeciras en Hispanoamérica, después Paco de Lucía y Ramón de Algeciras con acompañamiento de orquesta, 12 éxitos internacionales de la canción melódica, vuelve con el Chato, empieza a grabar con Camarón, hace un LP que recogimos Gamboa y yo del suelo en los archivos de Universal, que es un disco que grabó con un bailaor, que era Raúl, bailaor de Madrid, que era un fenómeno, murió muy jovencito. Se llama El Mundo del Flamenco. Paco de Lucía presenta a Raúl bailaor y a Pepe de Lucía cantaor, y ahí está Ramón también. Y hacen una serie de números de Paco, pero con baile. Ahí está la Farruca de Lucía, espectacular con baile, ¿no? Y las Guajiras de Lucía, eso es una cosa. Cómo zapateaba este Raúl, era un fuera de serie. Como os digo, murió muy joven. El recital de guitarra de Paco de Lucía, que es este disco del año 71, donde participan varios guitarristas, interpretando piezas algunos juntos, y ahí hay un número que se llama Rumba Improvisada, que poca gente ha caído en la cuenta de que el tema de Entre dos aguas ya aparece en esa rumba improvisada. Hay ruedas de Entre dos aguas, que se grabó 2 años después, en el 73, que están en rumba improvisada ya, en el disco de recital de guitarra de Paco de Lucía. También acompañan al Niño de Barbate, graban El Duende flamenco de Paco de Lucía, otro disco fundamental, graban Canastera de Camarón. Hay un disco que se hace en memoria del Niño Ricardo, donde está la única pieza de concierto que tenemos de Ramón grabada, que graba una zambra, que es Recuerdo de Sevilla Moro, una delicia. Si queréis escuchar a Ramón solo, en ese disco está In Memoriam Niño Ricardo, y hay un número dedicado a... O sea, que toca Ramón solo, la guitarra solo. Ahí se puede ver la talla de guitarrista que tenía Ramón. Ya en el 73 graban Fuente y Caudal, que eso fue una revolución para el flamenco absoluta. También porque incluía Entre dos aguas, por supuesto. Pero Fuente y Caudal en sí es una obra donde Paco de alguna forma rompe con Niño Ricardo, por así decirlo, y ya bebe totalmente de su propia cosecha con lo que había aprendido también de Sabicas, ¿no? Graban Caminito de Totana de Camarón, Soy Caminante, graban en el 75 un disco fundamental que es un documento histórico, ya que es el concierto en el Teatro Real de Madrid, que ahí está Ramón de segunda guitarra con Paco. Es la primera vez que entra el flamenco en el Teatro Real.
Es curioso que cada vez que tocan flamenco en el Teatro Real, viene en el periódico. La primera vez que se hace flamenco en el Teatro Real. Y hasta los propios artistas se lo creen, ¿no? El otro día uno, no voy a decir quién, decía: soy el primero que ha venido al Teatro Real. No, hombre, no. Claro, yo me acuerdo cuando Gades, cuando fuimos al Real con Fuenteovejuna, que venía en El País un titular que ponía: el templo de la gran música se abre para el flamenco. Y veníamos de la Scala de Milán y del Carnisol. O sea, veníamos de los mejores teatros del mundo. El flamenco está abierto en el mundo entero, los mejores teatros. El otro día me preguntó una revista japonesa si podía definir el flamenco en una frase. Y después de pensarlo mucho, dije: el flamenco es esa música que gusta tanto a los extranjeros. Porque si por nosotros fuese, el flamenco ya ni existiría. Lo digo porque mucha gente habla de los guiris en un sentido peyorativo. Cuidado con los guiris, si no, pregúntale a los flamencos. Preguntémosle a los flamencos dónde han ganado dinerito de verdad. Me refiero a dinero de verdad, para comprarte una casa. Pues en Japón, en la gira de Alemania. No es que me he ido 6 meses a... Claro. Entonces, cuidado con los extranjeros, que son los que realmente respetan y les gusta este arte. España es donde menos gusta el flamenco en el mundo. Esto yo es que lo he vivido, no me lo han contado. Parece que lo estamos superando. Parece que lo estamos superando. Porque no es una cuestión de oído, es una cuestión freudiana. Mucha gente emparentó el flamenco con Franco, o lo que sea, cuando murió, que hubo un cambio de... Y aquí nadie quería oír hablar de flamenco, como le pasó al fado en Portugal. Que en cuanto muere Salazar, pues el fado, bueno, cuando echan a Salazar, el fado es lo último. Ahora parece que se recuperan, el flamenco también. Y mucho le debe el flamenco en el mundo entero a Antonio Gades, a Paco de Lucía y a Ramón de Algeciras. Mucho le debe, mucho. Porque abrieron caminos. Tú analizas las giras ahora de todos los artistas flamencos y son las giras de los caminos que abrieron esa gente. Primero estuvo Paco allí, o primero estuvo Gades. Siempre ves un cartel en los teatros del mundo entero donde vas, donde, mira, aquí ha estado Paco, o hasta Lola Flores, ¿no? Han sido artistas que le han dado un carácter internacional a esto. Y yo quiero destacar, y ya acabo, que la carrera de Ramón es fundamental para que esto ocurriese. Para que esto ocurriese, sin Ramón es impensable. Y no es porque estés aquí, Ramón, ni porque yo esté en este sitio con ustedes hoy. Es que es la purítica verdad. Es que es impensable hacerse una idea de qué hubiera sido. Vamos, tampoco podemos hacer el futurible, ¿no?, de qué hubiera sido. Pero sin Ramón, difícil. Como maestro, como segundo padre, como compañero, como hermano, que fue de él. Bueno, después, una vez que ya graba Rosa María y graba Castillo de Arena, ya Camarón se junta con Pachón, con Ricardo Pachón, que le va a producir sus discos a partir de entonces. Le dura un disco, porque en el siguiente vuelven a llamar a Paco otra vez, o sea, graban La Leyenda del Tiempo, y el siguiente disco tienen que llamar a Paco otra vez, Calle Real. Pero ya la segunda guitarra ya no la tocará Ramón, la tocará Tomatito. Y ya se queda Paco como segunda guitarra Tomatito en los discos de Camarón, y Ramón es el encargado de tocarle a Camarón en directo. Y ya Paco forma el sexteto y ya empiezan las giras, y ya empiezan, como Curro quería titular su película antes de morir su padre, que era toda una gira, era, ¿no, Curro? A mí ese título me encantaba, te lo confieso. La búsqueda es precioso, porque es una gran verdad. Pero toda una gira es que es la vida de tu padre. Toda una gira. Yo creo que esta gente se tiró más tiempo a 10.000 metros que con los pies en la tierra. Estuvo más tiempo en el aire volando, ¿no? Porque las giras eran interminables. Decía Ramón que habían estado, creo que fue la gran gira de Alemania, ¿no?, casi un año fuera. Esas cosas se hacían en los tiempos de la Argentinita o de Carmen Amaya,
que se iban 6 años. Pero claro, es que cruzar el Atlántico nada más se tiraban 40 días. Hoy en día, si te vas una semana ya es pedazo de gira. Una semana. Pero en aquella época, pues Paco no, Paco enlazaba y enlazaba una gira con otra, ¿Y eso a qué se debía? A la demanda, señores. La demanda, que le llamaban para tocar en todos sitios. Porque Paco, cuando graba también con Maloflin y con Larry Coryell, después con Andy Meola, eso también supone un espaldarazo muy grande a la guitarra, y todo el mundo, más que... Porque yo me acuerdo de aquellos conciertos del Guitar Trio, que era muy curioso, que tú veías, le tocaba, sabéis que cada uno hacía un solo, ¿no? Andy Meola, los dos así. John Maloflin, le tocaba a Paco y los otros dos así. Claro, es que Paco tocaba con 5 púas, con 4. No es lo mismo tocar con una púa que tocar con 4. Y la guitarra flamenca, que es el instrumento, como guitarra, el más importante. Todos los guitarristas del mundo entero se quitan el sombrero delante de un flamenco. Todos. Bueno, pues en el Conservatorio Real de Madrid no existe la cátedra de guitarra flamenca. La primera cátedra de guitarra flamenca que hay en el mundo se fundó en Rotterdam. Y sigue. Y en el Conservatorio de Madrid no existe guitarra flamenca. ¿Esto? ¿Dónde se ha visto esto? Esto es una locura. O sea, tú en el Conservatorio de Madrid puedes estudiar oboe de amore. El oboe de amore. O el contrafagot. Son una maravilla de instrumentos. Pero la guitarra flamenca no. Claro, es que había un director de un conservatorio aquí, en Jerez, te voy a decir, que decía, mientras yo sea director de este conservatorio, aquí no va a entrar el flamenco. Alguna mentalidad así que yo, ya me contarás. Bueno, graban Solo quiero caminar. Solo quiero caminar, la verdad, es un disco fundamental en la carrera de Paco, en la carrera del sexteto. Es el disco que tiene el cajón, este instrumento peruano que se coló sin enterarnos casi en el flamenco. Mira que llevaban los flamencos queriendo meter instrumentos en el flamenco nuevos. El único que se coló fue un instrumento peruano, ¿no? Por mor de Paco. Graban la película de flamenco con Carlos Saura, que ahí aparece Ramón también en los tangos. Y bueno, después ya se dedicó, ya cuando se retira, ya se dedicó pues a gerente de Mambrú y de Paraca, ¿no? Y de la editorial, de la guitarra Paco de Lucía. Y bueno, es curioso que uno busca en YouTube Ramón de Algeciras y salen muchos guitarristas tocando falsetas de Ramón. Esto es muy indicativo. O sea, pone falsetas de Ramón de Algeciras. No viene el vídeo de Ramón tocándolas, sino que es un guitarrista de Alemania que se ha aprendido la falseta de Ramón y se la ha estudiado y la muestra en un vídeo. Esto que nos dice que la obra de Ramón de Algeciras es muy importante, porque aunque fuera un alumno directo de Niño Ricardo y su escuela guitarrística estuviese dentro del ámbito de la música de Niño Ricardo, Ramón tenía su personalidad. Y Ramón le imprimía su personalidad en sus obras, en sus falsetas. Y ahí están, grabadas casi todas en Philips. Me refiero por si alguien tiene la tentación de hacer un homenaje a Ramón y reunir en 3 discos su obra más exquisita, ¿no? Ramón tiene para hacer una caja de 15 discos o más, sin contar lo de Paco, solo lo que él grabó a cantaores. Pero no sería una mala idea, ya que muchas de las obras de Ramón están pues como ahí perdidas. Sabéis que en el flamenco va mucho lo de trincar, ¿no? Vamos, hasta el punto que Manolo de Huelva se hacía construir una caja para que no le cogiera las falsetas. Y cuando tocaba delante de otro, se daba la vuelta. Veía a un guitarrista y se daba la vuelta para que no le cogiera las falsetas. Porque el flamenco es mucho de aquí. Aquí te pillo, aquí te mato. Y como veas a un chavalito haciendo una falseta, eso me lo quedo yo mañana. Y se va a Nápoles pasado mañana y la hace. Y eso es mío. ¿Qué dice, cojones? Eso se lo has cogido a Ramón anteayer, que te he visto yo. Indicando que he visto que le has cogido los dedos. Eso en el flamenco, ¿cuánta obra de Ramón? Ramón ha sido un gran transmisor de la obra de Ricardo. Un gran transmisor de la obra de Niño Ricardo. Mucha gente conoce obras de Ricardo por Ramón,
Y dicen, eso es de Ramón de Algeciras, no, eso es de Ricardo. Pero claro, tú lo conoces por Ramón, como le ocurre a Paco en los primeros discos, ¿no? Por dar un solo ejemplo, hay unos fandangos, hay un disco que tiene Ramón con Paco Toronjo, que es una delicia. Paco Toronjo era un fuera de serie, ya lo sabemos. Pero ese disco es especialmente singular, porque Ramón, por ejemplo, hay un estilo Valiente de Alosno que hace Paco, allí Paco Toronjo, y Ramón le toca por seguirilla, y empieza por seguirilla, y Paco Toronjo se queja, tiri, tiri, por seguirilla, y cuando rompe el fandango ya empieza por Huelva a tocar. Eso es para escucharlo, ¿eh? Ver cómo Ramón le hace la introducción por seguirilla. Bueno, pues ejemplos de esos podríamos poner 200, de originalidades de Ramón de Algeciras. No era un guitarrista al uso de vamos que nos vamos, toco la guitarra, no. A lo mejor era por la responsabilidad que él sentía también. Digo, coño, no puedo quedar mal que soy hermano de Paco. Yo no sé, pero él tenía esa inquietud, ¿no? De tocar bien y tocar original, y así lo hizo. Los hijos de Lucía y de Antonio tenían el oído puesto en la belleza, en la emoción y en la cultura de un pueblo. Y eso fue lo que les dejó proyectarse al mundo entero. Su amor por su cultura y por su tierra. La proyectaron orgullosos de saber de que pertenecían a una casta muy especial, de músicos. Y Algeciras siempre tendrá que estar agradecida a que lo han llevado por el mundo entero. Y no solo lo han llevado, que lo han dejado en el mejor sitio. Yo creo que los mejores ministros de Exteriores, sin duda, son los flamencos. Bueno, hay también cada uno que no da muy buen ejemplo. Pero en general, los que más hacen por España en el mundo son los flamencos. Por eso hay que decirle al presidente del gobierno, quien sea, que cuando venga un extranjero aquí que le regalen una guitarra. Que regalarle un jamón está muy bien, pero lo importante, bueno, un jamón y una guitarra. Es que cada niño, cada español que nace, te tenían que regalar una guitarra, por ser español. Toma una guitarra. Y una guitarra flamenca, porque es la auténtica guitarra española, la flamenca. Aunque nos quieran dividir en clásicos y flamencos, la guitarra clásica española es la flamenca, porque aúna la escuela del toque para abajo, barbero, que se llamaba, del rasgueo, y el pulgar, y el toque para arriba, que es de la guitarra, la llamada guitarra clásica, que es el picado, el arpegio y el trémolo. Entonces, el flamenco, la guitarra flamenca tiene todo eso, es la auténtica guitarra clásica española. Y si me dejáis terminar, decía Ramón, cuando se le concedió el especial pura cepa en Algeciras, dijo, hay veces en la vida en las que un hombre que ha mamado en el seno de su familia la gratitud no tiene más remedio que hacer un esfuerzo y decirle a todo el pueblo de Algeciras, queridos paisanos, muchas gracias. Recibir este galardón es una cosa maravillosa, ya que es muy importante para los artistas que se les reconozca. Mi alegría es doble, ya que el reconocimiento que recibo forma parte de uno más extenso que alcanza a toda mi familia. Eso lo dijo Ramón el 21 de enero de 2009, cuando se le concedió el especial pura cepa. Y bueno, yo ya lo dejo aquí, que ya estamos un poco tarde, y insisto, si me permite el alcalde, me gustaría que el año que viene se le dedicara a la memoria de Antonio Sánchez, porque creo que es muy bonito recordar a aquel hombre. Y a a Lucía Gómez también. Son dos personas que dieron a luz una familia de músicos mundiales. Uno de ellos, un gigante de la historia de la música española. Hombre, hay que acordar. Como dicen los flamencos, vamos a acordarnos. Muy amables, muchas gracias por escuchar.
Aquí hay mucho arte y así lo ha descrito muy bien